El uso de símbolos es común en cualquier forma de comunicación. Muchos estudiosos de la palabra creen que la Biblia contiene muchos símbolos. Los símbolos son impresionantes, generalmente comunican mucho en poco tiempo. Por ejemplo, un ejemplo contemporáneo nos enseña, por ejemplo, que las estrellas y las barras son un símbolo de los Estados Unidos. Una hoja de arce es un símbolo de Canadá, un bulldog es símbolo de Inglaterra, y en el auge de este imperio con frecuencia se usa el símbolo de un león. Piensa en algunos símbolos o hechos simbólicos importantes de tu cultura, por ejemplo. Ahora, los símbolos en la Biblia sirven para señalarnos una realidad diferente a la realidad de Dios, que a veces es captada mejor por medio de símbolos, como el caso de la serpiente de bronce que todos conocemos, que nos ayuda a comprender la importancia espiritual de algo mejor y diferente. Y este es el caso que permanentemente la Biblia usa para poder enseñarnos el camino de la salvación. Por eso el enfoque de la lección de esta semana es saber que los símbolos y hechos simbólicos pueden comunicar mensajes poderosos. Es probable que Jeremías haya sido el profeta que más usó esos recursos. Y este será nuestro tema en esta semana. Vamos a la segunda parte de nuestro bosquejo. Estamos, como ya dijimos en la introducción, en un tema relacionado con hechos simbólicos. Estamos en la lección número 6. Para poder estudiar esta lección está con nosotros una vez más el doctor Carmelo Martínez, quien es profesor de teología de la Universidad Adventista del Plata en Argentina. Bienvenido. Un gusto, ¿cómo estás? Y como esta va a ser nuestra última lección juntos, me gustaría pedirle que usted ore. Pero antes que ore, tal vez me gustaría saber un poco de su familia. ¿Está ellos viviendo en Argentina? Sí, casado, mi esposa es Norma, tengo 4 hijos casados, 3 hijas y un varón, y tengo la dicha de tener 6 nietos. ¡Wow! Maravilla. Y vamos a enviar un saludo para ellos también y muchas gracias por estar con nosotros y dedicar este tiempo para poder grabar estos programas. Ha sido y es un privilegio para mí acompañarte y permitir que si esto es de ayuda a los hermanos, creo que tanto para mí como para ti ya colma nuestras expectativas. Amén. Vamos a hacer una oración entonces para iniciar nuestro estudio. Querido Padre, nos acercamos como hambrientos a tu palabra para recibir el pan de vida. Amén. Satisface el deseo que tenemos de conocerte para crecer y para anunciarte mejor. Amén. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar entonces de 2 asuntos en forma específica, los hechos simbólicos o el simbolismo en Jeremías. Y en segundo lugar, ¿qué estaba por detrás de estos símbolos, de esta simbología? Y vamos a comenzar. ¿Por qué Dios utilizaba tan frecuentemente los símbolos? ¿Y por qué utilizó tantos símbolos aquí en Jeremías? El uso del símbolo es universal, es propio de la manifestación y de la cultura humana. El símbolo tiene la capacidad de concentrar y sintetizar cuestiones complejas o complicadas en algo totalmente sencillo. Lo voy a explicar. Si yo estuviera ante un grupo de personas que son creyentes, que leen la Biblia, si yo tomara una manzana y a la manzana le diera una mordida
Y entonces les presento a la manzana con una mordida y se las muestro, así. Le digo a la gente, ¿qué quiere decir esto que tengo aquí en mis manos? Y la gente, ¿qué comenzaría a pensar? Comenzaría a pensar en la creación de Dios, el origen del hombre, el propósito de Dios para la creación, la entrada del pecado, la tentación, Satanás. O sea, yo resumiría con ese símbolo el capítulo 1, 2 y 3 de Génesis. Una cuestión tan compleja. Tal vez los jóvenes estarían pensando que está hablando de la Apple también, ¿no? Bueno, justamente es el símbolo de la manzana es, digamos, ya culturalmente tomado justamente del valor religioso, es tomado como el tema de la tentación. Ajá, exacto. Lo que por convención o por principio de analogía formal o de otra naturaleza constituye o sugiere algo, ¿no? Está mostrando que una persona o personaje que llega a ser representativo de determinado comportamiento o actividad. Y en tercer lugar, estos simbolismos también son palabras o imágenes que designan a otro objeto o característica por tener con estos una relación de semejanza, ¿no? Alegoría, comparación, metáfora, todo esto existe detrás de los símbolos. Ahora, en el Antiguo Testamento hay personas simbólicas, ¿no? Personas que representan aquello, objetos simbólicos, y hay actos simbólicos como ritos del santuario, acciones de Jeremías y otros profetas. Ahora, hablando de los profetas, con frecuencia dedican a través de símbolos mensajes que están por detrás de ello. Por ejemplo, Ezequiel habla un poco del llanto prohibido, ¿no? Isaías habla de la desnudez, humillación de los egipcios y etíopes en la mano de los sirios. Oseas habla del casamiento de hijos como símbolo de mensajes que quería dar. Ahora en Jeremías nosotros encontramos la vara de almendro. ¿Qué significa la vara de almendro? Bueno, es interesante porque aquí Dios utiliza un recurso de la naturaleza. En este caso, cuando tomó la vara de almendro en relación con el llamado de Jeremías, el almendro, junto con otros árboles frutales, como puede ser el ciruelo o el duraznero, tienen hermosas flores. La particularidad es que la flor del almendro o del ciruelo o del durazno se abre hasta con un mes de anticipación a la primavera. O sea, de pronto florece como un llamado, una alerta, una anticipación, una ¿no? anticipación de que te está diciendo que aunque estás en el invierno, ya te estás aproximando a la primavera. En el caso de Jeremías, eso significaba que él, igual que el almendro, estaba haciendo un llamado, una alerta, una profecía que tenía que ver con el pueblo de Israel en aquel momento. Así como esto se abrió anticipadamente como una flor antes de la primavera, mostrando lo que ya va a ocurrir. Lo que va a ocurrir, en el caso de Jeremías, su mensaje, su profecía es como la flor del almendro. Se anticipa, se adelanta. Y el cinto de Jeremías capítulo 10, 13, 1 al 7. Bueno, es interesante el cinto porque le dice, toma un cinto de lino, de tela, de lino. Sí. Entonces le dice, ve con el cinto y entiérralo, te vas hasta el Éufrates, hasta allá, hasta arriba, y lo entierras. Jeremías va, vuelve. ¿Cuánto viajó Jeremías? Y deben ser calculamos, unos 700 u 800 kilómetros hasta llegar hasta aquel lugar. Era mucha la distancia. Viajó mucho tiempo. Viajó mucho tiempo. Pero luego, de un tiempo, le dice, ahora vete
al lugar donde lo enterraste, el cinto, y búscalo. Claro, cuando llegó y lo encontró, estaba podrido el cinto, ¿no? Se había... y dice, bueno, ahora vente con el cinto. ¿Qué quiso decir ese simbolismo? A Jeremías le dijo, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, será llevado cautivo 70 años a Babilonia. ¿Dónde está Babilonia? En el Éufrates. El Éufrates es el principal río de Babilonia. Es el lugar del exilio. Ahora, allí estarán 70 años, casi diríamos como pudriéndose. Pero mira, cuando va le dice, busca el cinto, podrido, todavía sigue siendo cinto. Y Dios dice, aunque estén en esa condición, los voy a tomar y los voy a volver a poner aquí para que ustedes me sean un tesoro, me sean por fama, los voy a colocar aquí para que continúen en la historia. Todo este simbolismo se hizo con un cinto de lino y marcando el lugar geográfico donde iba a ser el exilio, el Éufrates. Dijo, no lo entierres en cualquier lado, entiérralo al lado del río, en el Éufrates. Uh-huh. Y todo eso para enseñar lecciones claras, ¿no? Ahora, vamos a entrar en la segunda parte que habla sobre lo que está por atrás del simbolismo. Y ya comenzamos a hablar del cinto y hablamos también de la vara de almendro. Y ahora vamos a hablar sobre aquel barro y el símbolo del barro y del alfarero, que tiene una lección bien directa relacionada con la lección de esa semana. ¿Cuál es, cómo entender este simbolismo del barro y el alfarero? Bueno, en el capítulo 18 se le dice a Jeremías que tiene que ir a la casa de un alfarero y le dice que observe el trabajo del alfarero. Él coloca una pieza de arcilla húmeda y la va trabajando. Dice el verso 4 que no le sale como él quería, se le echa a perder. Sin embargo, como está blanda, todavía la puede seguir trabajando y la puede mejorar. Inmediatamente le dice en el verso 5, dice, vino entonces palabra de Jehová para explicarle. Dice, ¿no podría yo hacer lo mismo con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. O sea, si tú me permites, yo te puedo modelar. Inclusive, si hay algún problema, alguna dificultad, en el estado blando de la arcilla, yo puedo mejorarte, yo puedo transformarte y te puedo transformar en un vaso útil, en una vajilla útil. Ese era el mensaje que había detrás de este simbolismo del alfarero. Dios trabajando con el pueblo de Israel en una situación de blandura, de respuesta. Permíteme que yo trabaje, permíteme que te transforme. No importa las faltas, no importa los pecados, yo lo puedo transformar, lo puedo cambiar y te puedo hacer una vasija útil en mis manos, en estado blando. Porque cuando se seca, ya no se puede más. No se puede más, ¿verdad? Entonces, claro, ahora viene el capítulo 19, o sea que hay que leer los dos capítulos juntos, el 19, porque ahora la orden en el capítulo 19 es, ve y compra ahora una vasija del alfarero. O sea, en el capítulo 18 le dijo, vete a la casa del alfarero y yo quiero que tú observes cómo trabaja. Ahora viene por segunda vez y dice, ve al alfarero y compra una vasija.
Ahora la vasija ya está hecha, fue cocinada, está endurecida. Dice, toma la vasija y dice, y toma contigo los ancianos del pueblo. ¿Qué versículo es? El capítulo 19, ¿Versículo? versículo 1. Repito para nuestros televidentes, ¿no? El capítulo 19, versículo 1. Esto está después de lo del 18, que es lo del alfarero. Así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Ginón, que está a la entrada de la puerta oriental, y allí proclamarás mis palabras. Entonces allí comienza a hablar de la apostasía que había ocurrido con el pueblo de Israel y de lo que significó esa apostasía. Y entonces, en el verso 11, en el verso 10, verso 10 y 11, dice, entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que están contigo, y les dirá, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. De esa manera. Ahora, retomamos. Cuando hablábamos del capítulo 18, la arcilla blanda podía moldearse. Estaba a tiempo. Cualquier defecto podía ser solucionado en la mano. Dice, si algo pasa, ocurre. Ahora, una vez que el alfarero terminaba su trabajo, cocinaba la vasija, la ponía al horno. Eso se endurecía. Ya no había más posibilidades de hacer ningún tipo de trabajo, de mejorarla. Llega un momento entonces que el ser humano se endurece de tal manera que Dios ya no tiene ninguna cosa más que hacer, ¿no? Bueno, esto es lo que ocurre con la vasija. Dice, ahora toma a los varones y lleva, y ocurre algo interesante, lo lleva a la puerta de Ginón. Tú recuerdas que Ginón se va a transformar en el basurero al sur de Jerusalén. Dice, vete a ese lugar, porque este es un lugar impuro. Dice, y en ese lugar, ahora, delante de los testigos, dice, esta vasija endurecida, dura, que ya no puedo trabajar más, entonces él la quiebra, la rompe, dando a entender que ahora se cumpliría la disciplina férrea de Dios a través de la acción de Babilonia. Juicio. El juicio de Dios, el juicio ejecutivo. Y así como nosotros vamos a entender claramente que cuando una cosa se rompe, no hay cómo parcharla más, ¿no? En las manos de Dios todo puede ser resuelto, pero esos pedazos en el suelo causaron una impresión muy grande en la vista de todos ellos. Y sin duda que a pesar de todo, ellos no hicieron la voluntad de Dios. Es increíble eso, pero es la reacción humana muchas veces a las formas como Dios advierte, nos muestra de una y otra manera que este es el camino, porque hasta allí Él tenía mostrado las oportunidades, inclusive después de quebrado, podría Él seguir el camino para que las heridas no fuesen tan profundas. Vamos a la segunda parte de nuestro bosquejo, a la tercera parte de nuestro bosquejo. Cómo todas estas lecciones, de este simbolismo de Jeremías vamos a aplicar ahora a nuestro diario vivir. ¿De qué modo nosotros vamos a hacer efectivo estas lecciones para que mejoremos nuestra vida espiritual? ¿De qué modo habla a su corazón hoy la metáfora del alfarero, por ejemplo? ¿Le inspira miedo? ¿Es Dios un manipulador autoritario? ¿Le inspira confianza que puede hacer Dios por nosotros cuando permitimos que modele nuestra vida? Dios puede hacer del barro vasijas preciosas
Y creo que nosotros somos ese objetivo de Dios. Dios quiere formar personas para la eternidad. Pastor. Sí. Un alfarero, si uno tuviera hoy en día la oportunidad de verlo, porque en aquellos días era muy habitual ese trabajo. Hoy quizás no estamos muy habituados, pero si uno tuviera la oportunidad de verlo, un alfarero no es un trabajador, es un artista. Uh-huh. Porque él logra, con un poco de arcilla blanda, plasmar y realizar un objeto de arte. No es una vasija, es un objeto de arte. Uh-huh. Entonces Dios dice justamente que si nosotros nos mantuviéramos como arcilla blanda, permitiendo de que Dios trabaje permanentemente en nosotros, dice, hablaré para vosotros para edificar y para plantar. O sea, ustedes pueden crecer, pueden desarrollarse a niveles que pueden ser incomprensibles para nosotros si es que podemos mantener el estado de blandura, el estado que a Dios le permite trabajar y ser el artista de nuestra vida. Ajá. Y ese estado de blandura podría significar un estado de disposición, ¿no? Un estado de dejar que Dios trabaje en nosotros. Y esta es una obra divina, que Dios bendiga esta disposición. Vamos a la última parte de nuestro bosquejo, pero antes vamos a escuchar el mensaje del autor de la lección de este trimestre. Dios está por sobre todos los simbolismos, pero nosotros lo honramos y respetamos a través de nuestra cultura. Todas las naciones tienen sus propias prácticas para servir a Dios y preservar su mensaje, aun si el Creador es el mismo para todos. Si una nación se vuelve hacia cosas malas, todas las cosas buenas que Dios les prometió desaparecerán. Si una nación se convierte de sus malos caminos, todo el juicio subconsecuente será anulado. Es lo que aconteció con Nínive. La ciudad se convirtió a Dios por medio de la predicación de Jonás. El cumplimiento de las profecías depende de la actitud de obediencia del pueblo. El cumplimiento de las profecías está disponible para todos nosotros también hoy. La Biblia dice, porque yo, el Señor Dios, muestro misericordia a todos los que me aman y guardan mis mandamientos. No puede habitar profundo amor por Jesús en un corazón que no ve y no considera su propia pecaminosidad. Para tener un discernimiento claro, necesitamos estar en contacto con el autor de la sabiduría, con el autor de la verdad y el autor de la vida. Ese contacto es fundamentalmente para alcanzar la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Y ese mismo contacto con Él es la vida y lo que realmente necesitamos para vivir en el camino correcto. Nuestro lema del programa es cada día, cada mañana, cada uno. En eso consiste la vida, en estar cada día en contacto con Dios, cada uno de nosotros, cada mañana, para poder tener discernimiento y aceptar que Dios trabaje en nuestro corazón. Vamos a orar para que Dios bendiga y que bendiga el estudio diario de la palabra de Dios, que es la primera acción del ser humano. Si tú no tienes ese hábito, estás luchando contra ese hábito, vamos a orar. Que Dios te bendiga en ese desafío. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice nuestra decisión de cada día de abrir nuestro corazón y de ser moldeados por ti y poder ser limpios y
y regenerados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.